Buenos días, pues último día, ya nos despedimos de Roma, nos tenemos que ir para el aeropuerto. Os enseño las últimas vistas de la habitación, que por cierto al final muy bien, la gente de la recepción también muy bien. Y quería enseñaros, para que cuando vengáis aquí no os arruinéis, tenemos Lo que pasa que también os digo, donde lo compré yo es más caro, pero la caja de leche 2 euros, esto 2,50, esto que cené un día fueron 4 euros, la fruta salió a pues 3 plátanos 2 euros, el pan 1 euro y pico. Bueno, y aquí tengo calentando la leche que me la voy a tomar ahora. Y quería deciros que lo del ramen 4 euros. Con lo cual a veces salía mejor irte a comerte una hamburguesa o un kebab que cenar eso, pero bueno, se me ocurrió comprarlo aquí abajo, que hay una especie de supermercado, lo que pasa que era más caro, es un supermercado de estos de los chinos indios y me salió más caro, entonces quería comentaroslo. Y ahora nos vamos hacia el aeropuerto, tenemos que salir de aquí, tenemos cerquita la estación de Termini. Cogemos el autobús y directos al aeropuerto. Ya os explicaré cómo coger el autobús y cómo coger el avión de vuelta. Última revisión de la habitación, no nos dejamos nada. Y vámonos. Una vez salido del hotel, que lo dejamos a mi espaldas, tenemos la estación de Termini y la tenemos justo enfrente. De hecho cogí el hotel aposta para que estuviera cerca, pero también os digo que me arrepiento un poquito porque el último día, por ejemplo ayer por la noche, me hubiera ido a la playa. Pues no estamos muy lejos de la playa y hubiera cogido el hotel allí. Buenos días. Y nada, pues eso, vamos a la estación. Hay que saber que los autobuses se cogen arriba y los trenes se cogen abajo. Entonces el autobús que va al aeropuerto se llama Leonardo da Vinci y cuesta alrededor de 13 euros. Entonces yo lo que he hecho es coger el autobús a través de Booking. Con esto no estoy haciendo publicidad simplemente porque no quería tener hora, porque una de las cosas que tenéis que tener en cuenta en los viajes, que es que aunque tengáis hora en cualquier sitio, se os va a hacer tarde. Y hay una teoría que dice que las personas atractivas siempre llegan tarde. Y yo me he debido volver muy atractivo porque no llego a ningún sitio. Así que vamos a la estación y os sigo contando. Otra cosa que os quería contar es que he usado los DJI, los Mic 2, y no es por hacer publicidad, pero es que han durado un montón. He tenido problemas con el tema del almacenamiento. Había traído un disco duro de 1 tera que no he podido utilizar. Y suerte que me había comprado el móvil Sony, que tiene las cámaras fotográficas. Con él he grabado varias escenas, lo podéis ver en los vídeos anteriores. Y bien, o sea, si no es por eso, seguramente no hubiera hecho tanta grabación. Y lo que os quería decir, si veis, y no me atropella la moto, tenemos un sitio donde poder desayunar y tenemos un kebab, que es muy importante, porque a veces sale más barato comprar un kebab que no hacerte un bocadillo. Eso sí, te tienen que gustar y luego ya depende del presupuesto del que tengáis cada uno. Entonces, tampoco os volváis locos. Haced como yo, en cualquier momento y en cualquier sitio donde más cerca os pille, porque si os ponéis a buscar, la liáis. O sea, si digáis, no, venga, este restaurante no que es caro, el otro que no es que es caro. Nada, coged el primero que pilléis, que os vais a ahorrar tiempo y eso vale oro. Y ya hemos llegado a la estación, ahora tenemos que ir al otro lado, que es donde salen los autobuses. Y vamos a coger el autobús a Fiumicino, que nos ha salido por 7 euros. Tienes que saber que la estación tiene una especie de galería que hace de pasadizo. Y no os dé pena preguntar cuando cojáis un taxi cuántos van a cobrar. No os llevéis nunca la sorpresa, porque la hostia puede ser terrible. Y vamos a encontrar esto. Una cosa curiosa que se me viene a la mente es que en toda estación de tren, en todo el aeropuerto, está el que viene y es su primer día y el que se va. Siempre tiene la cara del sonriente que se viene y el más apagado que se va. Bueno, pues yo siempre intento sonreír todo lo que puedo y me dejan.
que para amargarse ya habrá tiempo. Y nada, vamos llegando ya. Y en la calle Giovanni Giolitti es donde salen los autobuses. Pues tengo que ir hasta el final, mirad. Hay que ir hasta el final, hasta donde tengáis nuestro autobús, que será de una compañía diferente. La mía ahora mismo es Terravisión. Y como sé dónde me dejo, sé dónde lo tengo que coger. Así que si queréis mirar el vídeo, lo podéis ver. Y vamos hasta el final de la calle, hay mucho ruido, ya por la mañana, normal, estamos en la estación. Y vamos a cogerlo, creo que ya se me ha escapado porque lo acabo de ver pasar. Pero lo bueno que he hecho es que al cogerlo por Booking no tengo hora. Entonces llego y lo cojo. Y como sale cada 15 minutos, muy importante, tenéis que saber la frecuencia de los autobuses. Sobre todo aseguraros del autobús que cogéis, porque en Roma hay dos aeropuertos, el Fiumicino y el otro aeropuerto que ahora no me acuerdo cómo se llama. Uno está a 45 kilómetros, que es el que vamos nosotros, y el otro está a unos 15, ¿vale? Entonces preguntad bien, no vayáis a coger el autobús que no es. En este caso podría haber cogido cualquiera de los dos. Y nada, ya estamos en el autobús, ya vamos para el aeropuerto, vamos con mucho tiempo porque no me quería estresar. Imaginad que llegáis tarde y perdéis el vuelo. Y una pena no poder ver la playa, pero bueno, es que tampoco vi ninguna frecuencia desde el centro de Fiumicino al aeropuerto, así que no me quería arriesgar. Y lo que he dicho antes es que tenía que haber ido una hora, un día antes. Y nada, tenemos ahora 45 minutos por delante. Mi vuelo sale a las 12:30, llegaremos aproximadamente a las 11, con tiempo para encontrar la terminal y coger el vuelo para Barcelona. Que vamos a Barcelona y Barcelona a Zaragoza. Ya estamos en el aeropuerto de Fiumicino. Por un momento he dudado si me había equivocado porque tenemos la estatua de Leonardo da Vinci y el otro aeropuerto creo que se llama Leonardo da Vinci, no estoy muy seguro. Y nada, a ver que tenemos, los autobuses nos paran en la terminal al fondo y ahora tenemos que ir a la terminal 1, que es donde salen los aviones. Quería comentaros que veo mucha gente viajando sola. Yo hasta ahora he tenido la gran suerte de que me han estado acompañando, pero no tengáis miedo en viajar solos, porque si veis en los vídeos anteriores, siempre ha surgido una conversación, siempre hay alguien que te pregunta, y ahora os comentaré lo que me ha gustado y lo que no me ha gustado de Roma. Nuestro vuelo es el de Barcelona, el de las 12:40. Tenemos que ir a la... Espera que se ha puesto en chino. Fuerte. A la D. A la D, a la D... Seguimos las indicaciones. ¿Veis? Arriba lo pone A, B, C, pues a la D. Tenemos que entrar por la D. Como la tarjeta de embarque ya la hemos hecho por internet, o sea, la hemos hecho online, podemos haber venido una hora antes. Pero lo dicho, no quiero ni estresarme ni ir con prisa. Sigo cabezón porque quería irme a la playa, pero para la próxima vez lo haré. Una de las cosas que quiero hacer es ir desde Zaragoza a Oporto en coche, que no sé tampoco si lo haré porque tenemos avión a Santiago, pero he decidido que antes de morirme me vendré aquí en coche y recorreré Italia en coche, porque lo voy a disfrutar muchísimo más. Pero hay que tener en cuenta pues que el tiempo también vale, porque para ir a Oporto me costaba 12 horas. Entonces, es mediodía. Y para venir aquí me ha costado 4. 4 de ida, 4 de vuelta. Con lo cual, ni tan mal, ¿no? Y tampoco me ha costado muy caro, que son 110 euros. Ahora voy hacia Barcelona y de Barcelona en nave hasta Zaragoza. Bueno, os cuento. Resulta que yo llevaba un cuchillo en la mochila y ni me acordaba. Así que llevo como 15 minutos en el control que no me dejaban pasar, con un cuchillito así, que de verdad, que no me acordaba. De hecho, pasé el control de Zaragoza y no me dijeron nada. O sea, imaginaos la sorpresa, cuando voy a intentar pasar me dice stop. Y yo dije, no será por las baterías, sería por todo lo que tengo electrónico. Pero no. Para que veáis, qué susto me he pegado. Al final me han dejado pasar porque me han dicho que es pequeño, pero revisar vuestro equipaje. Tenéis que saber que no os especifica la puerta hasta que pase una hora
y 10 minutos antes, porque yo tenía la duda porque en puertas A hay muchas, entonces tengo que saber en qué puerta exactamente tengo que entrar. Conforme vayáis entrando, os vayan especificando la puerta que tenéis que entrar. Y aquí esperando os voy a decir lo que me ha gustado y lo que no me ha gustado de Roma. Lo que no me gusta es que mucha gente. Entonces la experiencia de ver algo nuevo es complicada. Pero también es cierto que la gente en todos los sitios va avanzando. No es que se quede quieta y puedes verlo todo y te acabas de estar acostumbrando de ver tanta gente. Yo creo que lo que he dicho en otros vídeos es que hay sitios que son igual de bonitos y que no hay tanto turismo. Está muy masificado. Desde que pasó el COVID está muy masificado. Cosa que tenéis que saber de Roma, que el metro va muy bien, pero los autobuses son lentos a más no poder. Entonces, si estáis bien físicamente, estáis en forma, no os preocupéis, pero de verdad, Roma es muy grande y es muy cansado. Y hay muchísimas iglesias. Pero bueno, es una cosa que antes de morirse hay que ir. O sea, no dejéis de ver Roma por lo que yo os diga. Eso tenéis que ser vosotros los que decidáis si queréis venir a esa ciudad o no. La cosa que me ha gustado de Roma es la gente. Los romanos, por mucho turismo que haya, que me imagino que estarán hartos de tanto turista, son muy amables. O sea, le puedes preguntar a cualquier romano dónde ir, en cualquier idioma, y te contesta y te indica dónde tienes que ir. Menos, bueno, que hicieron lo que pudieron los que me dijeron que no podía entrar al Vaticano y al final pude entrar. No estaba muy bien informado, la verdad, pero que no pasa nada, que fueron muy amables y muy simpáticos. Creo que había más turistas que italianos. De hecho, me he juntado con más turistas. He hablado con un peruano, he hablado con una china, he hablado con una de Ucrania, he hablado con una de Checoslovaquia, americano, en fin, todo menos una italiana o un italiano. Pero bueno, que eso sería cuestión de haberse alejado un poquito del centro y ya está. Ya está. También he hablado con un mexicano, un nicaragüense. Bueno, que al final el viaje ha sido un suspiro. Un suspiro. O sea, ha sido... Llegué el jueves, ya estamos a domingo, ya estoy de vuelta, ni me he enterado. La verdad, ni me he enterado. Así que muy bien, muy bien. Pues nada, nos quedan aproximadamente 30 minutos para que nos digan la puerta de embarque e iremos para allá. Vamos para allí y vamos a coger nuestro avión. Resulta que había una niña chiquitilla y el padre la estaba persiguiendo porque la niña va con el monopatín. La niña por todo el aeropuerto, ¿sabes? Entonces digo, la va a perder, la va a perder. Pues total, que cuando pasaba por mi lado le he parado a la niña pensando pues, que el padre le iba a coger el monopatín para no tener que estar cogiendo detrás de ella. Pero no, ha dicho, espera, ya lo diré. ¿It's okay? Digo, vale, pues a correr. Ahí va el padre detrás de la niña y la niña por todo el aeropuerto. Feliz de la vida. En fin, así la vida. Las entradas están muy chulas. Porque aparte del número, te pone ¿dónde va? Te pone la compañía y encima te ponen una foto. Cuando las tienen, claro. Pero muy chulo, ¿eh? La verdad es que me gusta mucho. Y ahí tenemos nuestra puerta de embarque, la 69, que va a Barcelona. Nosotros embarcamos a las 12, ahora mismo son las 11:42, por lo cual aún quedan 20 minutitos para embarcar. La verdad que muy bien, ¿eh? Muy cómodo. Antes de subir al avión tenéis que saber que voy a ir al aeropuerto del Prat y desde ahí tengo que ir a la Barcelona Sants, que es de donde salen los trenes. Cuando llegue allí os explicaré cómo coger el tren. Y espero que os esté gustando el vídeo y os suscribáis y le deis un like, que eso me ayudará mucho a seguir, ¿eh? Venga, seguimos adelante. Bueno, y como un suspiro ya estamos en Barcelona. Me he quedado dormido. Bueno, he cerrado los ojos, más que dormido. Y tenéis que saber que una vez lleguéis aquí, tenéis que salir a la salida. Y para llegar a la estación de trenes tenéis que coger el metro, la línea 9, y luego bajaros en Collblanc. Esa línea os llevará hasta la estación de Barcelona Sants. Tenéis que llegar a la salida y en el metro coger la línea 9, bajaros en Collblanc, coger la línea 5 y esa línea os llevará a la estación de trenes de Barcelona Sants. Y desde ahí ya, pues para donde queráis ir en tren. En mi caso, para Zaragoza, y en el vuestro, pues en el que os toque. Así que ya sabéis, ha sido un placer. Ha sido largo, ha sido cansado, he visto maravillas que no había visto nunca, ha sido toda una aventura. Y si habéis disfrutado y os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, darle un like, suscribiros, darle a la campanita. Sobre todo, no perdáis el viajar,
el disfrutar y sobre todo lo que os digo siempre, sonreír.